Salmo 65. Comienza hablando y dice, tuya es la alabanza, oh Sion. Y es interesante la palabra tuya porque tiene el concepto de silencio en realidad. Eh, y entonces la frase exacta en hebreo parecería decir, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sion. El concepto es que primero hay una expectativa y cuando Dios se presenta, irrumpen en alabanza, ¿no? Y después es, a ti se pagarán los votos, es a ti todo lo que se te prometió se te va a cumplir, obediencia, ¿sí? Hacia Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esta situación? Versículo 2 dice, tú oyes la oración. O sea, ellos sabían que Dios había a lo largo del año les había mostrado su poder, que escuchaba, que estaba dispuesto a las necesidades de ellos, y obviamente eso haría, la segunda parte del versículo 2 dice, a ti vendrá toda carne. Todos saben que Dios responde, que no es un ídolo muerto, que no es mudo, sino que realmente puede actuar, ¿sí? Y la razón fundamental creo que está en el 3 porque es lo primero que habría que solucionar las personas, ¿no? Dice, hay un arrepentimiento, observen, las iniquidades prevalecen contra mí, o sea, él sabe y le cuenta a Dios que no puede luchar contra su pecado. Pero al final dice, más nuestras rebeliones tú las perdonas. Todos aquellos que se acercan con esta actitud de decir, mira, estoy pecando, no puedo salir de esto, obviamente Dios puede perdonar esas rebeliones o iniquidades, ¿no? Rebelión hacia su persona, iniquidad es destruir o no aceptar las leyes de Dios. Versículo 4 dice, bienaventurado, feliz, el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Y entonces acá da todo un proceso el proceso de la salvación, que realmente este versículo es increíble, porque primero habla de escoger, que Dios escoge. El Salmo 4 dice, Jehová ha escogido al piadoso para sí, 4:3. O sea, obviamente Dios busca a las personas, ¿no? Después dice, atrajeres, y ahí nos hace acordar a Juan capítulo 6, cuando el Señor dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere, no lo trajere, ¿no? Es Dios trayendo hacia su persona. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que habite con Él, para que esté en comunión con Él. Acuérdense en Juan 17, el Señor dijo en el versículo 24, porque quiero que donde yo esté, ellos también estén. Y al final dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Obviamente la culminación final es que todas las necesidades del hombre completas van a ser saciadas, satisfechas, y con el bien de tu casa, con la bondad, con las cosas hermosas que hay en la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. ¿Qué está diciendo? Que si Dios hizo todo eso, que lo eligió, lo atrajo, lo llevó a su casa, lo colmó de bendiciones, ¿cómo no seguir esperando cosas tremendas, ¿no? Realmente cosas asombrosas en la vida de aquellos que confían en Dios? Y eso hace que se transforme no solo en la esperanza de los hombres del pueblo de Israel, sino que David conocía que la esperanza era para todos, porque observen que al final dice esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Por qué? Porque aparte no hay otro lugar donde buscar estas bendiciones que solo Dios, el único Dios vivo, puede dar, ¿no? Y ahora va a contar lo que garantiza esas bendiciones, esas cosas tremendas que le va a dar. Lo primero es el poder de Dios. Entonces el versículo 6 dice, tú que afirmas los montes con tu poder, ceñido de valentía. Esto, si uno realmente lo piensa, nos sorprende, porque los hombres creen que las montañas son inconmovibles, y acá dice que sí es cierto, pero son inconmovibles porque está el poder de Dios detrás. Si Dios no las afirmara, las montañas no serían, o no tendrían la seguridad y la firmeza que tienen. Después habla del mar, versículo 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Y acá, generalmente el mar en la Biblia significa las naciones, ¿no? Y acá dice que esa potencia del mar, esa turbulencia del mar, esa fuerza que tienen sus olas, Dios lo transforma en sosiego. Y obviamente lo que está diciendo es que ese mismo poder va a tranquilizar cuando se manifieste todo lo que las naciones creen, no todo el tumulto de todo esto. Versículo 8 dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Y acá hay que hacer una reflexión, ¿no? Es cierto que los hombres temen, pero son aquellos que reconocen esto. Porque se acuerdan que Romanos capítulo 1 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de esto, las cosas hechas. Pero después dice que los hombres lo vieron y no lo quisieron reconocer, ¿sí? Bueno, sigamos en este versículo 8. Dice,
Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Y ahora empieza a hablar del amor de Dios, ¿no? Dios hace que el sol salga todas las mañanas, es una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Versículo 9 dice, visita la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de agua, prepara el grano cuando así lo dispones. O sea, hay frase, ¿no? Visita cuando lo dispones, ¿sí? Y el concepto me encantó pensar que la tierra es como el jardín de Dios, ¿no? Dios la riega, Dios pone plantas, prepara el grano, los hace crecer. Observen el 10, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, los ablandas con lluvias, bendice su renuevo. Es Dios diciendo todo lo que vos ves florecer, todo lo que vos ves crecer, todo lo que vos ves que no es un desierto, es porque yo, dice, te estoy mostrando que te amo a través de la creación. Al final dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿Qué está diciendo? De que realmente, como acuérdense que en el caso de ellos todos los años estaba la fiesta de la expiación, bueno, acá está diciendo eso, ¿no? Ellos llegaban a todos los años a ese lugar con la bendición de lo que Dios había obrado en su vida. Por eso, acuérdense, el silencio y la alabanza. Y termina diciendo, y esto es un poco para todos, ¿no? Habló primero de los montes, habló de la lluvia, y ahora va a decir esto. Destilan los pastizales del desierto y los collados se llenan de alegría. Observen, los pastizales del desierto y los collados se llenan de alegría. Se visten de manada los llanos, o sea, los animales también crecen porque Dios lo permite. Los valles se cubren de grano. Pero yo quiero mostrarles esto. En el 12 dice, al final dice, se ciñen de alegría. En el 13 dice, dan voces de júbilo y aún cantan. Es como que el salmista dice, la naturaleza expresa el agradecimiento hacia Dios con el crecimiento, con la bendición de las lluvias, con que no es un desierto árido porque Dios lo permite. Y esto es un ejemplo que deberían seguir los hombres, ¿no? En el primero dice, cuando Dios manifestó su poder, dice, por eso los hombres te temen. Y ahora, cuando habla del amor de Dios, de las bendiciones de Dios que embellecen el mundo en el que vivimos, dice, dan alegría. Por eso hay que reflexionar de vuelta y volver al versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿A qué? A lo que dice el 3. A reconocer el pecado, a pedirle a Dios el perdón, y cuando eso suceda va a producir lo del 4, que Dios lo escoge, lo lleva hacia sí, lo lleva a su presencia y lo colma de su bendición. Salmo 65.